Mi hijo me arrojó café caliente en la cara gritando, «Eres demasiado viejo para responderme», y se rió, esperando mi desamparo. Pero yo, con calma, me limpié el rostro. Metí la mano en el bolsillo y saqué algo que lo hizo gritar de horror. Definitivamente, no esperaba ese giro en los acontecimientos. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. La cifra de $50,000 me golpeó como una bofetada. Luego Adrián se corrigió. $500,000. $500,000 para su último plan. Papá, necesito $500,000. Esto es una inversión en el futuro. Su voz tenía ese familiar tono de prepotencia mientras caminaba de un lado a otro en mi sala de estar, sus zapatos de diseñador resonando contra el piso de madera que Elena y yo habíamos restaurado hacía 20 años. Yo permanecí sentado en mi sillón de cuero junto a la chimenea, con la biografía de Churchill aún abierta en mi regazo. A mis 72 años, había aprendido el valor de las respuestas mesuradas. Hijo, no tengo esa cantidad de dinero en efectivo disponible. Adrián se detuvo en seco, su rostro anguloso contraído por la frustración. Se pasó los dedos por su cabello ralo, una herencia de mi lado de la familia, aunque nunca lo reconocería. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? Vendiste tu empresa de bienes raíces por millones. Ese dinero está invertido, diversificado, no está en una cuenta corriente esperando tu próxima idea brillante. Mantuve mi voz firme, observando cómo su agitación crecía como nubes de tormenta. Entonces, liquida algo. Esta aplicación va a revolucionar la entrega de comida, con optimización de rutas impulsada por inteligencia artificial y pedidos predictivos. Sus manos gesticulaban salvajemente, pintando capturas de pantalla invisibles en el aire. Tengo inversionistas listos, pero necesito capital inicial para demostrar compromiso. El fuego crepitaba entre nosotros, proyectando sombras danzantes que me recordaban otras noches de invierno, cuando esta habitación albergaba calidez en lugar de tensión. Adrián, ¿y tu historial con las inversiones? No lo hagas, me señaló con la agresividad de un hombre acorralado. No me eches en cara mis errores pasados. Esto es diferente. Esta es mi oportunidad de triunfar por fin. Triunfar por fin. Como si su cómoda vida en un barrio residencial con Victoria representara algún tipo de dificultad, como si la educación en escuelas privadas que yo había financiado, los coches que había ayudado a comprar, la ayuda para el pago inicial de su casa, como si nada de eso importara porque su tercer proyecto empresarial había fracasado. Entiendo que esto te apasione, pero no puedo arriesgar. Entonces vende esta casa vieja. Es demasiado grande para ti. De todos modos, las palabras salieron afiladas, calculadas. Había estado preparando esa sugerencia. Estás deambulando aquí como un fantasma. Cómprate un buen apartamento, quizás en una de esas comunidades para mayores con actividades. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave siseo del roble ardiendo. Sentí que se me tensaba la mandíbula, mis manos aferrando la encuadernación de cuero del libro. Esta casa es mi hogar. Viví aquí con tu madre. Mamá se fue hace 5 años, papá. 5 años, su voz se elevó, resonando en el techo abovedado. No puedes vivir en un santuario para siempre. Sé práctico. El mercado inmobiliario está en auge. Podrías sacar 1 millón fácilmente, tal vez más. 1 millón fácilmente. Como si la cocina donde Elena le enseñó a hacer panqueques fuera solo una cuestión de metros cuadrados. Como si el patio trasero donde habíamos jugado a la pelota no tuviera más valor que su tasación inmobiliaria. No voy a vender mi chacho. Adrián. Algo cambió en su expresión entonces. La decepción se endureció hasta convertirse en algo más feo. Eres demasiado viejo y terco para entender los negocios modernos. Mientras estás aquí sentado, aferrándote a tus recuerdos, las verdaderas oportunidades están pasando de largo. Agarró su abrigo del sofá, con movimientos bruscos por la ira apenas contenida. Victoria tenía razón. Te has vuelto imposible para razonar. La puerta principal se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos de los cuadros sobre la chimenea. A través del ventanal, vi cómo los faros de su BMW barrían la entrada cubierta de nieve antes de desaparecer en la noche de enero. Me quedé allí sentado, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, la calidez del fuego incapaz de ahuyentar el frío que sus palabras habían dejado. El reloj de la chimenea pasó las 8:30.
marcando el final de lo que yo había esperado que fuera una agradable visita de padre e hijo. En cambio, había visto algo en Adrián que había estado intentando ignorar durante meses. El cálculo frío de un hombre que veía a su propio padre como nada más que un obstáculo para sus ambiciones. La biografía se deslizó de mi regazo mientras me reclinaba en el sillón, sintiendo de repente cada uno de mis 72 años. El vaso de whisky vacío estaba en la mesita auxiliar donde lo había dejado, un residuo ambarino que captaba la luz agonizante del fuego. Sentí las piernas pesadas al levantarme del sillón, las articulaciones protestando por el movimiento. La casa parecía más grande tras la partida de Adrián. Las habitaciones se extendían en sombras que no existían una hora antes. Me dirigí a la biblioteca y encendí la lámpara de lectura de latón que Elena me había regalado por nuestro 20º aniversario. La luz amarilla calentó los estantes de roble repletos de primeras ediciones y fotografías familiares. Esta habitación siempre había sido mi santuario, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, donde había planeado estrategias de negocio y reflexionado sobre las complejidades de la vida. El álbum de fotos descansaba en su estante habitual, grueso por los recuerdos y encuadernado en cuero desgastado que se había ablandado con los años de uso. Lo bajé con cuidado, sintiendo su peso familiar, y me acomodé en el sillón de lectura color borgoña junto a la ventana. La primera página se abrió con Adrián a los 3 años, desdentado y sonriente mientras daba sus primeros pasos tambaleantes por el suelo de esta misma biblioteca. La caligrafía de Elena en tinta blanca debajo. 15 de marzo de 1993. Nuestro niño está caminando. Casi podía oír su risa encantada resonando en la habitación. Pasé la página lentamente, con reverencia. Adrián a los 5 años, montado en su primera bicicleta en la entrada, mi mano estabilizadora apenas visible en el borde de la bici. Había estado tan decidido a montar sin ruedas de apoyo, que las lágrimas de frustración se convirtieron en gritos de alegría cuando finalmente encontró el equilibrio. «Papá, quiero ser como tú». El recuerdo de su voz, clara y llena de admiración, parecía susurrar desde la fotografía. Mis dedos recorrieron el borde de otra foto, nuestro viaje de pesca a un lago cercano cuando tenía 12 años. Había pescado su primer róbalo ese día, sosteniéndolo con orgullo mientras yo sonreía radiante detrás de él. Habíamos pasado horas en ese bote, hablando de todo y de nada. El tipo de conversación fácil que fluye entre padres e hijos cuando el mundo parece perfectamente alineado. El whisky que me había servido permanecía intacto en la mesita mientras continuaba pasando las páginas. La graduación de la preparatoria, Adrián con su toga y birrete, uno de los mejores estudiantes de su clase. La celebración por la carta de aceptación de la universidad en nuestro restaurante italiano favorito, su preferido entonces. Su primera oferta de trabajo, el orgullo en sus ojos cuando llamó para compartir la noticia. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo ese niño de ojos brillantes que quería ser como su padre se transformó en el hombre que estuvo en mi sala esta noche, viéndome como nada más que una fuente de financiación? Encontré las fotos de la boda cerca del final. Adrián guapo con su esmoquín negro. Victoria radiante en seda blanca. Incluso entonces había percibido algo calculador en su sonrisa, aunque lo había descartado como nervios previos a la boda. Elena me había susurrado durante la recepción. Ella será buena para él, Arturo. Le ayudará a centrarse. ¿Centrarse? Sí. Victoria ciertamente le había ayudado a centrarse. En el dinero, el estatus y lo que mi herencia podría comprarles. Las páginas se hicieron más pesadas a medida que hojeaba los últimos años. Menos fotos, visitas más cortas, conversaciones que giraban cada vez más en torno a los mercados financieros y las oportunidades de inversión, en lugar de la familia y los recuerdos compartidos. ¿Cuándo me convertí en el banco de papá? En lugar de simplemente, ¿papá? Cerré el álbum con suavidad, pero no pude obligarme a devolverlo al estante. En cambio, lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos momentos capturados, todo ese amor y esperanza y promesa, que parecían haberse evaporado en algún lugar entre los sueños de la infancia y las realidades de la edad adulta. El reloj dio las 10:30. Su péndulo de latón captando la luz de la lámpara mientras se balanceaba de un lado a otro con precisión mecánica. Afuera, la nieve seguía cayendo,
cubriendo el jardín donde Elena y yo habíamos plantado rosas, donde soñábamos con ver jugar a nuestros nietos algún día. ¿En qué me equivoqué? ¿Cuándo se convirtió mi niño en este extraño que veía mi hogar simplemente como un activo a liquidar? Serví 2 dedos de un buen whisky en mi vaso, el líquido ámbar captando la luz como oro líquido. El whisky me quemó un poco al bajar, calentándome por dentro mientras estaba sentado, rodeado por los fantasmas de tiempos mejores, preguntándome si el hijo que había criado con tanto amor y esperanza todavía existía en algún lugar debajo del hombre que había salido por mi puerta esta noche. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera, mientras medía el café molido con la precisión de un químico. El ritual familiar de moler, medir y preparar se había convertido en mi ancla en las horas transcurridas, desde que el sueño finalmente me venció alrededor de las 2 de la madrugada. La cafetera comenzó a gorgotear mientras yo estaba de pie junto a la ventana, observando a los cardenales picotear las semillas que había esparcido el día anterior. La nieve cubría la fuente para pájaros que Elena había colocado con tanto esmero, creando lo que ella llamaba una vista de postal invernal desde nuestro rincón de desayuno. El vapor se elevaba de mi taza mientras me sentaba a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había comido miles de veces, leído innumerables periódicos y tomado algunas de las decisiones más importantes de mi vida. Sin embargo, esta mañana se sentía diferente, cargada con la claridad que a veces sigue a una noche de insomnio y reflexión dolorosa. ¿Cuándo cambió Adrián exactamente? La pregunta había estado dando vueltas en mi mente como una mosca persistente, exigiendo atención. La boda. Ahí fue cuando empezó. Podía verlo ahora con la brutal honestidad que solo llega con la distancia y la decepción. Esos primeros meses después de la luna de miel, cuando la influencia de Victoria comenzó a remodelar las prioridades de mi hijo, como el agua desgastando la piedra. Sutil al principio. Cenas dominicales perdidas por compromisos previos, llamadas telefónicas que se hicieron más cortas y superficiales. Papá, tú no entiendes el mundo moderno. Sus palabras de la última cena de Navidad resonaban en mi memoria. Victoria había sonreído con aprobación cuando lo dijo, sus dedos de manicura perfecta descansando posesivamente sobre el brazo de él. Caminé hasta el escritorio de roble que Elena había heredado de su abuela, abriendo el cajón inferior donde guardaba la correspondencia antigua. Las cartas de Adrián desde la universidad estaban apiladas en una caja de zapatos, atadas con la cinta azul que Elena usaba para organizar todo en nuestra casa. Su caligrafía era cuidadosa entonces, ansiosa. Querido papá, gracias por el cheque de la matrícula. Sé que te estás sacrificando por mi educación, y te prometo que te haré sentir orgulloso. No puedo esperar a trabajar a tu lado en el negocio algún día. ¿Trabajar a mi lado? ¿Cuándo murió ese sueño? ¿Cuándo la asociación se convirtió en reemplazo y luego en desprecio? La transformación no había sido repentina. Había sido una erosión gradual de respeto y afecto, cuidadosamente cultivada por una mujer que veía mi riqueza acumulada como su seguridad futura. Las quejas de Victoria sobre mi interferencia en su matrimonio, sus sugerencias de que estaba demasiado involucrado en las decisiones comerciales de Adrián, su campaña suave pero persistente para posicionarme como un obstáculo en lugar de un activo. El café se había enfriado en mi taza, pero apenas me di cuenta, las piezas de un rompecabezas que había estado demasiado ciego voluntariamente para ver finalmente estaban encajando. Las llamadas telefónicas cada vez más raras que solo llegaban cuando se necesitaba ayuda financiera. Las visitas de cumpleaños que se sentían obligatorias en lugar de afectuosas. La forma en que los ojos de Adrián se habían vuelto calculadores cuando me miraba, como si evaluara un inventario en lugar de saludar a su padre. Cuando el dinero se volvió más importante que el amor. El reloj de la cocina marcaba casi las 9 de la mañana. En algún lugar de la ciudad, Adrián y Victoria probablemente estaban planeando su próximo movimiento, discutiendo estrategias para convencer al viejo terco de liquidar sus activos para su beneficio. El pensamiento debería haberme dolido más de lo que lo hizo. Pero en cambio, sentí algo inesperado asentándose en mi pecho. Una determinación fría y dura que no había experimentado desde mis primeros días en el negocio inmobiliario.
cuando los competidores habían subestimado al hombre tranquilo de la sonrisa cuidadosa. Había construido un imperio a través de la paciencia y el pensamiento estratégico. Había sobrevivido a desarrolladores más llamativos y resistido caídas del mercado que habían destruido a hombres con la mitad de mi edad. Quizás era hora de recordarle a mi hijo que su padre no había acumulado su fortuna por ser el tonto de nadie. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba el número de Adrián, y por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz. En cambio, contesté al cuarto timbre. «Hola, hijo». Papá, su voz no tenía nada de la ira de la noche anterior, reemplazada por el encanto cuidadoso que había perfeccionado en los últimos años. Quería disculparme por mi arrebato de ayer. A Victoria y a mí nos gustaría llevarte a cenar esta noche. A Bella Vista. Tu favorito. Necesitamos hablar. 7 días de silencio se extendieron entre esa fría tarde de enero y el momento en que mi teléfono volvió a sonar. Había pasado la semana manteniendo mis rutinas. Café matutino en la cocina, lectura vespertina en la biblioteca, paseos al atardecer por el vecindario cubierto de nieve. Pero bajo los patrones familiares, mi mente trabajaba como un jugador de ajedrez estudiando la estrategia de un oponente. La llamada llegó mientras lavaba los platos de la cena, el simple ritual de agua tibia y jabón proporcionando consuelo después de otra comida solitaria. El nombre de Adrián apareció en el identificador de llamadas, y lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Hola, hijo». Papá, su voz no llevaba nada de la ira de la semana pasada, reemplazada en cambio por algo cuidadosamente modulado. «He estado pensando en nuestra conversación. A Victoria y a mí nos gustaría llevarte a cenar mañana por la noche. A Bella Vista. Tu favorito. Necesitamos hablar. Bella Vista». Recordaba que era donde Elena y yo habíamos celebrado nuestro aniversario cada año. El gesto se sentía calculado, como todo lo demás en esta llamada. ¿Sobre qué exactamente? Mantuve mi tono neutral, profesional, la voz que había usado en negociaciones inmobiliarias difíciles. Sobre tu futuro, papá. Estoy genuinamente preocupado por ti. Viviendo solo en esa casa tan grande. Queremos discutir algunas opciones que podrían hacer tu vida más fácil. Opciones. Una palabra tan cuidadosa, preñada de implicaciones que aún no estaba listo para revelar. Está bien, Adrián. A las 7 en punto. Perfecto. Haré la reservación. Después de colgar, me quedé en la cocina sosteniendo el teléfono inalámbrico, estudiando mi reflejo en la ventana oscurecida. 7 días me habían dado tiempo para pensar, para planificar, para hacer ciertos preparativos. Quizás era hora de que mi hijo aprendiera que su padre no había acumulado su fortuna por ser el tonto de nadie. Esa noche, seleccioné mi ropa con el mismo cuidado con el que una vez elegí el atuendo para reuniones de negocios cruciales. El traje azul marino que Elena me había ayudado a elegir hacía 3 navidades. Había dicho que hacía que mis ojos parecieran más jóvenes. Una corbata color borgoña que sugería prosperidad sin ostentación. En el espejo, no vi al anciano indefenso que Adrián aparentemente esperaba, sino a un hombre de negocios que había superado a oponentes más astutos que su propio hijo. Del escritorio de roble en mi estudio, recuperé el sobremanila que había colocado allí después de mis revelaciones matutinas. Dentro, documentos que había preparado mi abogada, además de algo más. Algo que recordaría a todos los presentes cuánto tenían que perder si me subestimaban. El taxi llegó puntualmente a las 6:30. Mientras el perfil de la ciudad se hacía más grande a través de la ventana, sentí el peso familiar de papeles importantes en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mañana traería, o una reconciliación, o una lección de consecuencias. De cualquier manera, mi hijo estaba a punto de aprender que algunos padres todavía tenían dientes. La cálida iluminación y el suave jazz de Bella Vista no podían enmascarar la tensión que me esperaba en la mesa 7. Adrián se levantó mientras me acercaba, su sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. Victoria permaneció sentada, su maquillaje perfectamente aplicado reflejando la luz de las velas mientras ofrecía un saludo con la mano que parecía sacado de sus videos de redes sociales. «Papá, te ves maravilloso». El abrazo de Adrián se sintió ensayado. Una actuación para los comensales cercanos en lugar de un afecto genuino. Tomé la silla que habían dejado para mí,
de cara a la pared. Noté, mientras ellos dominaban las vistas de la entrada y las ventanas del restaurante. Incluso la disposición de los asientos parecía estratégica. «Victoria, ¿te ves bien?», asentía mi nuera, cuyo teléfono yacía prominentemente junto a su vaso de agua, con la pantalla hacia arriba y lista. «Oh, Arturo, estamos tan contentos de que aceptaras reunirte». Su voz tenía esa dulzura pegajosa que había perfeccionado para conversaciones difíciles. «Hemos estado terriblemente preocupados por ti». Preocupados. Ahí estaba esa palabra otra vez. El mismo lenguaje cuidadoso que Adrián había usado en el teléfono. Claramente habían ensayado esta conversación, quizás incluso asignado roles. El camarero tomó nuestras órdenes de bebidas, vino para ellos, agua para mí. Había aprendido hace mucho tiempo que las negociaciones importantes requerían una completa claridad mental. Cuando se fue, Adrián se inclinó hacia adelante con lo que probablemente pensó que era preocupación paternal. «Papá, Victoria y yo hemos estado discutiendo tu situación, viviendo solo en esa casa, sin familia cerca si algo sucede. No ha pasado nada». Hijo, mantuve mi voz nivelada, aunque mis dedos encontraron el borde del sobre a través de la tela de mi chaqueta. «Soy perfectamente capaz». «¿Lo eres, de verdad?». La interrupción de Victoria llegó con una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «Honestamente, Arturo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una evaluación médica adecuada? Tienes 72 años. 72 años. Lo dijo como una sentencia de muerte, su teléfono inclinándose ligeramente como si estuviera grabando nuestra conversación para algún propósito futuro. Adrián buscó debajo de la mesa, recuperando un maletín de cuero que no había notado antes. Los clics metálicos de su apertura resonaron como disparos en el íntimo espacio del restaurante. «Hemos encontrado una solución», dijo, colocando una pila de papeles entre nosotros, con la floritura de un mago revelando su truco final. «El refugio del ocaso. Es una instalación hermosa. Habitaciones privadas, personal médico en el lugar, programas de actividades». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «El refugio del ocaso. Una residencia de ancianos». Levanté el primer documento con manos que se mantuvieron firmes a pesar del terremoto que ocurría bajo mis costillas. «Ya hemos completado la mayor parte de todo. ¿Podrías mudarte este viernes?». «Viernes. A 3 días». Leí los formularios con la atención cuidadosa que una vez dediqué a contratos de $1 millón. Recomendaciones de evaluación médica. Formularios de autorización financiera. Modificaciones al testamento vital. Mi firma requerida en una docena de lugares, pero las suyas ya adornaban cada página donde se necesitaba el consentimiento familiar. «Han estado ocupados», logré decir, mi voz sonando hueca en mis propios oídos. «Queremos lo mejor para ti». Papá, el tono de Adrián tenía la paciencia de un padre explicando conceptos simples a un niño lento. «La casa es demasiada responsabilidad. El dinero de su venta asegurará que tengas una atención excelente por el resto de tu vida». El resto de mi vida. Qué eficientemente lo planearon. Mi casa vendida. Mi independencia eliminada. Mi riqueza administrada por familiares amorosos que demostraban una preocupación tan tierna por mi bienestar. «No voy a ir a ningún lado», dije en voz baja, colocando los documentos boca abajo sobre el mantel blanco. La risa de Victoria tintineó como campanas de viento en una tormenta. «Oh, Arturo, no seas terco. Ya está todo arreglado. No permitiré que controlen mi vida». Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, haciendo que las cabezas se volcaran en las mesas vecinas. El rostro de Adrián se oscureció, su fachada cuidadosa resquebrajándose como hielo bajo presión. «¿Controlar tu vida?». Se inclinó hacia adelante agresivamente, su voz elevándose. «Mírate. Apenas puedes manejar una conversación simple sin ponerte confundido y a la defensiva». «No estoy confundido sobre nada». Hijo, empujé los documentos de la residencia de ancianos hacia él con una calma deliberada. «Entiendo exactamente lo que están intentando hacer». El teléfono de Victoria se levantó ligeramente, apuntando hacia nosotros como si estuviera capturando evidencia de mi supuesta inestabilidad. Sus labios se curvaron en anticipación como un gato observando a un ratón caer en una trampa. La taza de café de Adrián estaba medio llena junto a su plato de pan,
el vapor todavía subiendo de la superficie oscura. Sus dedos se envolvieron alrededor del asa con una intensidad que blanqueó sus nudillos. ¿Quieres una prueba de que no puedes cuidarte solo? Su voz tenía un filo peligroso que nunca antes había escuchado. Algo salvaje y desesperado que transformó a mi hijo en un extraño. Bien, aquí está tu prueba. La taza de café se movió en cámara lenta, el brazo de Adrián levantándose con precisión teatral. El líquido caliente se arqueó a través del aire cálido del restaurante, captando la luz de las velas como un arcoíris marrón antes de salpicar mi cara y mi pecho. El calor golpeó primero, no hirviendo, pero lo suficientemente agudo como para hacerme estremecer involuntariamente. El café corrió por mi mejilla, empapando mi corbata borgoña y mi chaqueta azul marino, con gotas esparcidas por el mantel blanco como evidencia en la escena de un crimen. Mira. Adrián golpeó la taza vacía contra su platillo con fuerza suficiente para romper la porcelana. Acabo de arrojarte café, y eres demasiado viejo y débil para siquiera responder. Simplemente te quedas ahí sentado como un niño indefenso. La risa encantada de Victoria cortó el silencio conmocionado del restaurante. Exactamente. Ni siquiera puede defenderse. Esto es exactamente a lo que nos referimos sobre su condición deteriorada. A nuestro alrededor, la conversación se había detenido. Los camareros se congelaron con platos en equilibrio sobre sus brazos. Una mujer en la mesa de al lado se cubrió la boca con horror mientras su acompañante buscaba su teléfono, aunque no estaba claro si para llamar a seguridad o para grabar el espectáculo. Busqué mi servilleta con movimientos que se sentían mecánicos, robóticos. El lino crujiente absorbió el café de mi mejilla mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, cuya matrícula universitaria había pagado, cuyos fracasos empresariales había perdonado una y otra vez, acababa de humillarme en público para demostrar que era un indefenso. Las manchas de café se extendieron por mi camisa como flores oscuras que florecían en cámara rápida. Podía oler el aroma amargo mezclado con el perfume de Victoria y el aire con olor a ajo del restaurante. Mis manos se movieron con una precisión deliberada, doblando la servilleta sucia en un cuadrado perfecto, antes de colocarla junto a mi vaso de agua intacto. Adrián se reclinó en su silla con una satisfacción salvaje, su respiración agitada por la adrenalina y la rabia. Ahí está. Ahora todos pueden ver con lo que estamos lidiando. Un anciano que ni siquiera puede protegerse de un simple accidente. Victoria asintió con entusiasmo. Su teléfono ahora grabando abiertamente. Esto será una documentación perfecta para la evaluación médica. Evidencia clara de una capacidad disminuida para responder a situaciones sociales básicas. El gerente se acercó a nuestra mesa con pasos cuidadosos. Su compostura profesional intacta a pesar de la evidente angustia en sus ojos. Señor, ¿está todo bien? ¿Le gustaría que llamáramos a...? Todo está bien, dije en voz baja, mi voz resonando claramente en el restaurante anormalmente silencioso. Solo una discusión familiar que se acaloró un poco. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo los bordes nítidos de los documentos que representaban 7 décadas de planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Mis dedos se cerraron alrededor de los papeles que recordarían a todos los presentes, particularmente a mi hijo y su calculadora esposa, que algunos padres todavía poseían dientes muy afilados. La servilleta se dobló en un cuadrado perfecto bajo mis dedos, cada pliegue deliberado y preciso. Las manchas de café oscurecían mi camisa como insignias de la crueldad de mi hijo, pero mis manos se mantuvieron firmes mientras colocaba el lino junto a mi vaso de agua. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 72 años, y los ojos de cada cliente de bella vista sobre mí. Adrián se reclinó en su silla con una satisfacción salvaje mientras Victoria sostenía su teléfono como un arma, lista para documentar mi inevitable colapso. En cambio, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. El cheque salió nítido y prístino, su superficie blanca captando la cálida iluminación del restaurante. $1.000.000. Escrito con mi cuidadosa caligrafía. Fechado hace 3 días. Páguese a la orden de Adrián Dean. El nombre completo de mi hijo en tinta azul que se había secado con tanta esperanza.
Este cheque de $1.000.000 era para tu nuevo proyecto empresarial. Mi voz se escuchó claramente en el comedor, repentinamente silencioso. Lo preparé después de nuestra primera conversación, antes de entender en lo que te habías convertido. La arrogancia de Adrián se evaporó como el vapor de su taza de café. Sus ojos fijos en el cheque con la intensidad de un hombre que se ahoga y ve la orilla. Papá, ¿qué estás? Pero ahora veo que no eres digno de él. El primer rasgado fue fácil, limpio y satisfactorio, dividiendo el cheque longitudinalmente a través de la cantidad de $1.000.000. Le arrojaste café a tu propio padre para demostrar que era un indefenso. No, ¿qué estás haciendo? Adrián se abalanzó hacia adelante, su silla raspando contra la madera mientras se estiraba desesperadamente sobre la mesa. Sus dedos arañaron el aire mientras yo sostenía las dos mitades fuera de su alcance. El teléfono de Victoria cayó al suelo con estrépito. Sus instintos de redes sociales superados por la realidad de ver desaparecer una fortuna. Arturo, detente. Podemos discutir esto. Podemos arreglarlo todo. El segundo rasgado fue transversal, creando 4 piezas perfectas que revolotearon como hojas de otoño sobre el mantel blanco. Cada fragmento contenía una porción de la suma astronómica que habría resuelto todos sus problemas financieros, financiado los sueños de Adrián, asegurado su comodidad residencial. Demasiado tarde. Elegiste tu camino cuando decidiste que yo no era más que un obstáculo para tu herencia. Esparcí los trozos sobre la superficie de la mesa, creando un mosaico de papel de oportunidad destruida. Querías meterme en una residencia de ancianos y vender mi casa. Me humillaste en público para demostrar que era incapaz de defenderme. Las manos de Adrián se revolvían entre los fragmentos del cheque, como un niño tratando de volver a armar un juguete roto. Podemos pegarlo con cinta. Los bancos aceptan cheques reconstruidos con la documentación adecuada. Los bancos no aceptan cheques que nunca existieron. Me limpié una última gota de café de la mejilla con una dignidad silenciosa. Adiós, hijo. El gerente se hizo a un lado mientras caminaba hacia la salida. Mi paso firme a pesar de las revelaciones de la noche. Detrás de mí, escuché el susurro agudo de Victoria y los cálculos desesperados de Adrián, ya planeando su próximo movimiento en una guerra que habían comenzado pero que no podían ganar. El aire nocturno de la ciudad se sentía limpio contra mi rostro mientras salía a la acera, dejando atrás no solo un restaurante, sino una relación que había muerto en el momento en que mi hijo eligió la codicia sobre el amor. En el bolsillo de mi chaqueta, los documentos reales permanecían guardados de forma segura, papeles que asegurarían que la lección de esta noche fuera solo el comienzo de su educación. Algunos padres crían a sus hijos con una guía amable. Otros deben enseñar lecciones más duras sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias de traicionar la confianza de la familia. La verdadera educación de mi hijo apenas estaba comenzando. Marzo llegó con la promesa de la primavera, aunque el frío del invierno todavía persistía en el aire matutino de la ciudad. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del restaurante. 3 semanas de relativa calma que se sentían como la calma antes de una tormenta que sabía que se avecinaba. Estaba en mi ritual matutino del café cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a la señora Herrera, de 2 casas más abajo, sosteniendo su correo con la postura decidida de alguien que trae noticias. Buenos días. Arturo, su sonrisa llevaba esa peculiar mezcla de preocupación y curiosidad que señala los chismes del vecindario. Espero que no te moleste que pase, pero he estado escuchando algunas cosas preocupantes. La cafetera gorgoteó detrás de mí mientras la invitaba a entrar al vestíbulo, manteniendo la conversación alejada de mis espacios privados. ¿Qué clase de cosas, Dolores? Bueno, varias personas han mencionado que podrías estar teniendo algunos problemas de salud. ¿Problemas de memoria, quizás? Cambió su peso de un pie a otro, claramente incómoda con su papel de mensajera. La gente está preocupada por ti, viviendo solo. Problemas de memoria. Así que había comenzado. Agradezco la preocupación, pero me siento de maravilla. Mi mente está tan lúcida como siempre. Su alivio fue visible, pero temporal. Oh, me alegro mucho de escuchar eso. Aunque tengo que preguntar, ¿estás recordando tomar tus medicamentos? Se hablaba de algunas recetas omitidas, medicamentos que nunca me habían recetado para condiciones que no tenía. La campaña era más sofisticada de lo que esperaba. Después de que la señora Herrera se fue, sonó el teléfono.
Luego volvió a sonar. Y otra vez. Arturo, soy Francisco Morales, de la Asociación de Bienes Raíces. Su voz transmitía una preocupación profesional envuelta en una amistad genuina. Escucha, recibí una llamada de tu hijo ayer. Mencionó que has estado teniendo algunos problemas para administrar tus finanzas. Me preguntó si conocía a algún buen asesor de cuidado de ancianos. Francisco, habíamos hecho negocios juntos durante 20 años. ¿Adrián te contactó directamente? Parecía genuinamente preocupado. Dijo que habías estado olvidando pagar facturas, confundiéndote con los estados de cuenta bancarios. Le dije que siempre habías tenido una mente brillante, pero su pausa lo dijo todo. Bueno, la gente cambia con la edad. No hay vergüenza en buscar ayuda. 3 llamadas más siguieron el mismo patrón. Amigos diferentes, preocupaciones idénticas, todas originadas en conversaciones con Adrián. Cada persona que llamó había sido contactada por separado, alimentada con historias específicas sobre mis capacidades en declive, mi incapacidad para manejar tareas básicas. Para la tarde, comprendí el alcance de su campaña. Sistemática, coordinada, diseñada para crear un rastro de preocupación comunitaria que pudiera respaldar una acción legal. Abrí mi computadora portátil, una habilidad que aparentemente contradecía su narrativa sobre mi incompetencia tecnológica, y busqué las cuentas de redes sociales de Victoria. Lo que encontré fue una obra maestra de manipulación. Publicaciones en Facebook sobre desafíos familiares y decisiones difíciles sobre los padres que envejecen. Historias de Instagram buscando consejos para cuando los parientes mayores se niegan a recibir ayuda. Contenido cuidadosamente elaborado que la pintaba como una nuera devota, luchando con un anciano obstinado que no podía reconocer sus propias limitaciones. La sección de comentarios reveló el verdadero genio de su enfoque. Docenas de respuestas de amigos y extraños ofreciendo simpatía, compartiendo experiencias similares, reforzando la narrativa de que yo era una persona mayor típica en negación sobre sus habilidades en declive. Es tan desgarrador cuando pierden la percepción de su propia condición. ¿Has considerado los procedimientos de tutela? A veces es la única forma de protegerlos. Mi madre era igual. Estás haciendo lo correcto al intervenir. Cada comentario se sumaba a los demás, creando un monumento digital a mi supuesta incompetencia. Victoria había externalizado mi asesinato de reputación, convirtiendo las redes sociales en un arma de destrucción familiar. Tomé capturas de pantalla metódicamente, construyendo mi propio archivo de pruebas mientras mi teléfono seguía sonando con amigos y conocidos preocupados. Cada llamada seguía el guión que Adrián había proporcionado. Problemas de memoria, confusión financiera, preocupaciones de seguridad, angustia familiar. Para la noche, tenía 17 contactos documentados, 6 publicaciones en redes sociales y una imagen clara de su estrategia. Estaban construyendo un caso de incompetencia, reuniendo apoyo comunitario para una intervención, creando una justificación para el mismo internamiento en la residencia de ancianos que habían esbozado en Bella Vista. Pero habían cometido un error crucial en su campaña. Habían asumido que yo era el anciano indefenso que querían que fuera, incapaz de reconocer una manipulación sofisticada o de montar una defensa efectiva. Marqué el número de mi abogada, escuchando el tono familiar mientras organizaba mis archivos de evidencia. Algunas guerras se libran con armas, otras requieren estrategia, documentación y la aplicación cuidadosa de la experiencia legal. Las oficinas de Pineda y Asociados ocupaban el piso 15 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Su sala de conferencias con paneles de caoba daba a las aguas grises del gran lago cercano. Extendí mi documentación sobre la mesa pulida mientras mi abogada, Sara Pineda, revisaba cada pieza con precisión profesional. Las leyes sobre el abuso de personas mayores son bastante claras. Arturo se ajustó las gafas de lectura, examinando las capturas de pantalla de las redes sociales de Victoria. Difamación, acoso, intento de explotación financiera, han creado un caso impresionante contra sí mismos. La ironía no se me escapó. Mientras Adrián y Victoria planeaban mi ruina legal, habían estado documentando sus propios crímenes, pero aún no habían terminado. Esa tarde, recibí una llamada del Departamento de Seguridad del Banco Central. Señor Dean, esto es con respecto a la visita de su hijo ayer.
Afirmó que usted sufría de demencia e intentó acceder a sus cuentas como su cuidador. Adrián había pasado del chisme a la acción concreta, probando si su narrativa pública podía anular los protocolos de seguridad del banco. El intento había fallado. Mis cuentas permanecían seguras detrás de capas de protección que había establecido décadas atrás, pero revelaba la escalada de su campaña. 2 días después, una trabajadora social llamó a mi puerta. Señor Dean, soy Jimena Vargas del Departamento de Servicios para Personas Mayores de la ciudad. Hemos recibido informes de preocupación sobre su bienestar. Era más joven que Victoria, vestida profesionalmente, con una tableta y el aire de alguien acostumbrado a visitas domiciliarias difíciles. La invité a pasar, reconociendo esto como otro campo de batalla en la guerra de mi hijo. Los informes sugieren un posible deterioro cognitivo, problemas con la gestión de medicamentos y preocupaciones familiares sobre su seguridad. Viviendo solo, su tono era neutral, clínico. Estoy aquí para realizar una evaluación de bienestar. Durante las siguientes 2 horas, evaluó todo. Recuerdo, habilidades para resolver problemas, manejo financiero, conocimiento de medicamentos, conciencia de la seguridad en el hogar. Realicé cada tarea con la competencia de un hombre que había dirigido múltiples negocios y gestionado complejas carteras inmobiliarias durante 4 décadas. El señor Dean demuestra una excelente función cognitiva, mantiene su hogar apropiadamente y muestra una clara comprensión de sus asuntos financieros, escribió en su tableta. No hay evidencia de las preocupaciones reportadas. El examen médico vino después, organizado por Adrián a través de su abogado, pero realizado por mi médico de 15 años. El doctor Martínez me había visto a través de una neumonía, el cáncer de Elena y los cambios naturales del envejecimiento. Su evaluación fue exhaustiva e inequívoca. Físicamente robusto para sus 72 años, cognitivamente agudo, sin signos de demencia o problemas de gestión de medicamentos, el paciente demuestra una capacidad completa para la vida independiente y la toma de decisiones financieras. Cada evaluación profesional fortalecía mi posición mientras debilitaba la de ellos, pero la campaña en redes sociales de Victoria se intensificó en respuesta. Sus publicaciones se volvieron más dramáticas a medida que la realidad contradecía su narrativa, desconsolada por la intervención fallida de hoy. Cuando los parientes mayores manipulan a los profesionales, las familias se sienten impotentes. Cuidado de mayores, familia, luchas, otro revés para conseguirle a papá la ayuda que necesita. El sistema falla cuando las personas mayores se presentan bien durante las evaluaciones, pero luchan en la vida diaria, buscando consejos de otros que enfrentan desafíos similares. Estaba convirtiendo sus derrotas en evidencia del fracaso del sistema para proteger a los ancianos vulnerables, manteniendo su narrativa de víctima mientras escalaba la presión pública. Mientras tanto, Adrián visitó a 3 abogados diferentes, buscando a alguien dispuesto a presentar un procedimiento de tutela con evidencia insuficiente. Cada consulta le costó un dinero que no podía permitirse, mientras producía el mismo resultado. Ningún abogado competente tomaría un caso tan débil. Pero el fracaso solo los hizo más peligrosos. Tu padre se arrepentirá de oponerse a nosotros. Escuché a Adrián decirle a Victoria durante una llamada telefónica que había grabado. Legalmente, ya que ocurrió en mi propiedad, cuando vinieron a recoger el bolso olvidado de Victoria de su emboscada en el restaurante. La respuesta de Victoria me heló más que sus amenazas. Las redes sociales son solo el comienzo. Si los canales legales no funcionan, encontraremos otras formas de hacerle la vida imposible. Me senté en mi biblioteca esa noche, rodeado de la documentación de sus ataques fallidos y amenazas crecientes. Las evaluaciones profesionales demostraban mi competencia. Las consultas legales confirmaban la debilidad de su caso. Las instituciones financieras protegían mis activos. Sin embargo, algo en la voz de Victoria sugería que se estaban preparando para abandonar por completo la pretensión legal. Abrí mi caja fuerte una vez más, recuperando documentos que esperaba no tener que usar nunca. Si querían escalar más allá de la ley y la razón, descubrirían que algunos ancianos tenían dientes más afilados de lo que su apariencia envejecida sugería. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La mesa de conferencias de Caoba en Pineda y Asociados
brillaba bajo el sol de la tarde que entraba por las imponentes ventanas del centro de la ciudad. Extendí mis archivos cuidadosamente organizados sobre su superficie pulida, mientras Sara Pineda revisaba cada documento con la precisión metódica que le había ganado su reputación como la principal abogada de derecho de personas mayores de la ciudad. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión, señor Dean? Levantó la vista de las modificaciones del borrador del testamento, sus gafas de lectura reflejando la luz de la tarde. La desheredación completa es irreversible una vez ejecutada correctamente. Absolutamente seguro, alicé los papeles con un cuidado deliberado. Mi hijo ha demostrado su verdadero carácter a través de meses de acoso sistemático. Estos documentos lo prueban. Ella asintió, volviéndose hacia el archivo de pruebas que había compilado. Capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de Victoria en las redes sociales, transcripciones de audio de las llamadas telefónicas amenazantes de Adrián, declaraciones de testigos de vecinos sobre su campaña de intimidación, informes médicos y de servicios sociales que confirmaban mi completa competencia. Esta documentación de acoso es exhaustiva, murmuró, examinando los informes de seguridad del banco sobre el intento de acceso a la cuenta de Adrián, combinado con los intentos fallidos de tutela, tiene un caso sólido para una desheredación justificable. 2 horas más tarde, firmé el Nuevo Testamento con 2 testigos presentes. Viendo cómo el nombre de mi hijo desaparecía de mi patrimonio en favor de la Fundación para la Educación Infantil de la ciudad, el Grupo de Defensa del Cuidado de Ancianos y el Fondo de Mejora de la Biblioteca Pública, organizaciones que usarían mi riqueza para ayudar a la gente en lugar de explotarla. Los documentos se sentían más pesados en mi maletín cuando regresé a casa, llevando el peso de 72 años de sabiduría acumulada, y el amargo conocimiento de que algunos hijos se convierten en extraños que usan rostros familiares. Esa noche, marqué el número de Adrián desde mi estudio, la misma habitación donde una vez había planeado su educación universitaria y soñado con trabajar a su lado en el negocio familiar. ¿Papá? Su voz transmitía una esperanza cautelosa, probablemente preguntándose si meses de fracasos legales finalmente habían roto mi resistencia. Hijo, he estado pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros. Mantuve mi tono cuidadosamente medido, ni hostil ni cálido. Quiero discutir nuestro futuro juntos. Todo. Finalmente, el alivio inundó su respuesta. Sabía que entrarías en razón eventualmente, viejo. Victoria dijo que solo estaba siendo terco, pero le dije que verías la razón. Viejo. Incluso en lo que él creía que era una victoria, no pudo resistir la crueldad casual que se había convertido en su sello distintivo. Tengo una sorpresa para ti, continué, abriendo mi maletín para comprobar que las copias del Nuevo Testamento estaban listas. Reunámonos mañana por la noche en Bella Vista. A las 7 en punto. Quiero arreglar todo entre nosotros de una vez por todas. ¿Bella Vista? Eso es perfecto, papá. El mismo lugar donde tuvimos nuestro malentendido. Muy simbólico. Malentendido. Su eufemismo para arrojarme café en la cara mientras intentaba forzarme a entrar en una residencia de ancianos. Trae a Victoria, añadí. Ella debería escuchar lo que tengo que decir. Después de colgar, me senté en el crepúsculo creciente, rodeado de los libros y recuerdos que me habían sostenido a través de meses de guerra familiar. La noche de mañana pondría fin a este conflicto de forma permanente. Pero a diferencia de los crudos ataques de mi hijo, mi resolución se basaría en la ley, la documentación y el tipo de pensamiento estratégico que me había hecho exitoso mucho antes de que él naciera. Abrí la caja fuerte una última vez, recuperando el sobre que contenía no solo documentos legales, sino la esencia cristalizada de la decepción de un padre transformada en acción decisiva. Algunas lecciones se enseñan con paciencia y comprensión. Otras requieren el corte rápido y limpio de consecuencias que no se pueden negociar, manipular o deshacer. Bella Vista se sentía diferente mientras entraba con mi carpeta de documentos bajo el brazo. La misma iluminación cálida, el mismo jazz suave, pero esta vez caminaba por el comedor como un hombre armado con la verdad en lugar de la esperanza. El gerente me guió a la mesa 7, la misma mesa donde mi hijo me había humillado hacía 3 meses. Adrián y Victoria ya estaban sentados, sus rostros brillantes de anticipación.
Se habían vestido bien para lo que creían que sería su cena de Victoria. Adrián con su mejor traje y Victoria usando joyas que probablemente yo había ayudado a financiar a través de generosidades pasadas. «Papá, te ves maravilloso». Adrián se levantó para abrazarme. Su actuación de afecto filial casi convincente. «Estoy tan contento de que finalmente vayamos a arreglar todo». Victoria sonrió a su lado, su teléfono discretamente posicionado para lo que sin duda planeaba documentar como su triunfo sobre el viejo terco. Coloqué mi carpeta sobre la mesa entre nosotros, con el mismo cuidado deliberado que una vez había usado para los principales contratos inmobiliarios. Prometí una sorpresa. Aquí está. El primer documento que saqué fue una copia de mi Nuevo Testamento, fechado apenas ayer y con el sello oficial de Pineda y Asociados. Lo coloqué directamente frente a Adrián, observando cómo su expresión ansiosa vacilaba mientras comenzaba a leer. «Esto es imposible», su voz se quebró cuando llegó a la cláusula de desheredación. «No puedes hacerme esto». «Puedo, y lo he hecho». Saqué el segundo juego de documentos. La evidencia de su campaña de acoso compilada durante meses de cuidadosa documentación. También tengo registros completos de sus intentos de destruir mi reputación, acceder a mis cuentas y forzarme a un cuidado institucional. El rostro de Victoria perdió todo color al reconocer sus propias publicaciones en redes sociales, impresas en nítido blanco y negro, con fecha y hora y anotadas con precisión legal, el cuidadoso cultivo de la simpatía de la comunidad, las falsas afirmaciones sobre mi estado mental, la coordinación con la manipulación de Adrián, todo expuesto en documentación profesional. «Impugnaremos esto en la corte», chilló, lo suficientemente alto como para hacer que las cabezas se volvieran en las mesas vecinas. «Claramente no eres competente para tomar estas decisiones». Sonreí por primera vez esa noche, abriendo la sección final de la carpeta. «¿Usando qué evidencia?» «Estas evaluaciones médicas que confirman mi completa competencia. Estos informes de servicios sociales que me absuelven de todas las preocupaciones. O quizás estos registros de seguridad bancaria que muestran los intentos fallidos de fraude financiero de Adrián». Cada documento aterrizó en la mesa como un clavo en su ataúd. Evaluaciones profesionales de médicos, trabajadores sociales y abogados, transcripciones de audio de las llamadas telefónicas amenazantes de Adrián, capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias de Victoria, con análisis legales de su contenido calumnioso. Adrián agarró la copia del testamento, buscando desesperadamente lagunas que no existían. La Fundación para la Educación Infantil, el Grupo de Defensa del Cuidado de Ancianos. ¿Le estás dando todo a extraños en lugar de a tu propio hijo? Le estoy dando mi riqueza a organizaciones que ayudan a las personas en lugar de explotarlas. Me recliné en mi silla, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Organizaciones que entienden la diferencia entre cuidado y manipulación. La compostura de Victoria se hizo añicos por completo. «Esto es una locura. Éramos tu familia. Estábamos tratando de ayudarte, intentando declararme incompetente, difundiendo mentiras sobre mi estado mental, tratando de forzarme a una residencia para robar mi casa». Recogí los documentos metódicamente, mi voz nunca superando un nivel conversacional. La ayuda generalmente no implica humillación pública y fraude financiero. La evidencia era abrumadora y irrefutable. Meses de acoso sistemático documentados con la precisión de un empresario exitoso, que había aprendido a protegerse exactamente de este tipo de comportamiento depredador. El rostro de Adrián pasó por el shock, la negación, la ira, y finalmente una negociación desesperada que habría sido patética si no fuera tan calculadora. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Cambiaré. Victoria se disculpará. Demostraremos que lo merecemos. Ya han demostrado lo que merecen». Me levanté, dejando los documentos esparcidos sobre la mesa como escombros de sus sueños demolidos. «Adiós, Adrián. Adiós, Victoria». Lo último que escuché mientras me alejaba fueron los sollozos histéricos de Victoria y los susurros frenéticos de Adrián sobre abogados y apelaciones. Los estertores de la codicia disfrazada de amor familiar. Afuera, el aire primaveral de la ciudad se sentía limpio y lleno de posibilidades. 3 meses después, estaba sentado en la sección infantil de la biblioteca pública,
rodeado por un círculo de rostros jóvenes y ansiosos mientras pasaba las páginas de Donde viven los monstruos, el sol de junio entraba a raudales por las altas ventanas, calentando el rincón de lectura donde me había convertido en un voluntario habitual. «Señor Dean, ¿nos leerá otra historia?», preguntó Sofía, una niña de 6 años con coletas y un entusiasmo desdentado. «Por supuesto, cariño. ¿Cuál te gustaría?». El entusiasmo de los niños era contagioso, su afecto genuino, un bálsamo para heridas que no me había dado cuenta de que necesitaban sanar. Estas sesiones de lectura semanales se habían convertido en lo más destacado de mi semana, una prueba de que algunas relaciones podían construirse sobre la alegría en lugar de la obligación. Después de que los niños fueran recogidos por sus padres, caminé 3 cuadras hasta la trattoria, donde mi grupo de almuerzo de los martes ya estaba reunido. Francisco Morales me saludó con la mano hacia nuestra mesa habitual junto a la ventana. «Arturo, te ves mejor cada vez que te veo». Margarita Chan, una maestra jubilada, sonrió cálidamente mientras me unía a ellos. «La jubilación te sienta bien. La libertad me sienta bien», corregí suavemente, acomodándome en mi silla con la satisfacción de un hombre que finalmente había aprendido la diferencia. Discutimos sobre libros, jardinería y la próxima recaudación de fondos de la biblioteca, donde mi donación financiaría un nuevo programa de lectura infantil. Conversaciones sencillas entre personas que disfrutaban de la compañía del otro, sin agendas ocultas ni cálculos financieros. Esa tarde, trabajé en mi jardín, cuidando los tomates y las rosas que Elena había plantado años atrás. La casa se sentía viva de nuevo, llena de amigos que pasaban a tomar un café y vecinos que pedían prestados libros de mi extensa biblioteca. Las mismas habitaciones que habían resonado con la soledad, ahora bullían de una genuina conexión humana. Dentro, encontré una pila de cartas esperando en mi escritorio. Notas de agradecimiento de las organizaciones benéficas que habían recibido mis donaciones, cada una detallando cómo se estaba utilizando el dinero. Becas para niños desfavorecidos, financiación para investigación médica, programas de defensa del cuidado de ancianos que protegían a las personas mayores vulnerables exactamente del tipo de explotación que Adrián y Victoria habían intentado. Una carta en particular me llamó la atención, de una joven cuya matrícula universitaria había sido cubierta por la Fundación para la Educación. Su gratitud era honesta y específica, describiendo cómo la beca había cambiado toda la trayectoria de su familia. Esto era un legado, no la herencia por derecho que mi hijo había exigido, sino un impacto real en vidas que necesitaban esperanza en lugar de limosnas. Al atardecer, me senté en mi biblioteca con una taza de té y la última biografía que estaba disfrutando. El teléfono permaneció felizmente silencioso, sin llamadas desesperadas de Adrián pidiendo reconciliación, sin amenazas de Victoria sobre desafíos legales que nunca se materializarían. Solo un silencio pacífico roto únicamente por el suave tic-tac del reloj de la chimenea y el susurro de las páginas al pasar. A través de la ventana, podía ver a la señora Herrera cuidando sus rosas en la casa de al lado. Me saludó con la mano cuando me vio. El simple gesto de una vecina que se había convertido en una amiga después de que el tóxico drama familiar hubiera terminado. Conexiones comunitarias construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación de sangre. Los documentos en mi caja fuerte permanecían intactos. Protecciones legales a las que nunca necesitaría acceder porque la amenaza para la que habían sido diseñadas se había eliminado a sí misma a través de su propia codicia y crueldad. A veces, las mejores victorias eran las silenciosas, donde la justicia surgía naturalmente de las elecciones que la gente hacía en lugar de los castigos que recibían. Había pasado 72 años aprendiendo que la familia significaba más que la genética, que el amor requería respeto para sobrevivir y que algunas relaciones eran demasiado tóxicas para ser salvadas, sin importar su historia. La lección más difícil había sido descubrir que protegerse de la explotación a veces significaba aceptar la pérdida de personas que una vez habías atesorado. Pero al liberar esa conexión envenenada, había encontrado espacio para relaciones que nutrían en lugar de agotar, amigos que apreciaban en lugar de calcular, y una comunidad que valoraba la contribución sobre la herencia. La tarde de verano se extendía por delante, llena de placeres tranquilos y una paz genuina.
El tipo de satisfacción que el dinero no podía comprar pero que la sabiduría podía crear. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.